Let's go ahead and open our Bibles in Psalms chapter 63, verse 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 63, verso 3. And it says, because your love is better than life, my lips will glorify you. Verso 3. Porque mejor es la misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. In this verse, ¿verdad? En este verso, amen. It's like everything, ¿verdad? Es como todo. Everything is a process. Todo es un proceso, amen. And one of the things, amen, that, little by little we start understanding God's love. ¿Verdad? Poco a poco vamos entendiendo ese amor de Dios. And it's one-on-one. Y es uno a uno. Amen. That relationship, grows every day. Esa relación, ¿verdad? Va creciendo, dice que cada día. It's individually, falling in love with God. Es individualmente enamorándonos, más de Dios. Amen. And so, as you start learning more from Him in your life, conforme vas aprendiendo más de Él en tu vida, as you walk with Him, conforme vamos caminando, ¿verdad? Con Él, amen, you're going to experience it in your own life y lo vas a experimentar en tu propia vida. And individualmente, you're going to learn, how, ¿verdad? God manifests in your life y ves cómo Dios se manifiesta en tu vida. And how He starts working in you y Él cómo comienza Él a trabajar en ti. And so that love, continue growing, every day. Y ese amor continúa creciendo cada día. Amen. And so especially when you have, situations, problems, sicknesses, anything that you confront in life that is hard for you, you know that God is there and how God, ¿verdad? Gives the remedy in any situation, then you learn to love Him more because He is always there. Entonces cuando tú, ¿verdad? Vas enfrentando situaciones en tu vida, enfermedades, problemas, ¿verdad? Y cuando tú comienzas a pasar por todas estas cosas, amen, es cuando tú comienzas a ver cómo Dios se comienza a mover, amen. Entonces de allí, ya es cuando, tú comienzas a enamorarte más de Dios. Amen. And so it's a process like everything, y es un proceso como todo. And so, in your life as a believer, ¿verdad? Como, ¿verdad? Creyente, ¿verdad? Dice, en tu vida, ¿verdad? You need to grow in that love. Tienes que crecer en ese amor. Very, very important, bastante importante. Amen. And so each time that we come to church, cada vez que venimos a la iglesia, we learn more of His life. Aprendemos más de su vida, how He works, ¿verdad? Cómo Él trabaja, all these miracles that He's done, y todos estos milagros, que Él ha hecho. Amen. And that faith, continues what? Growing in your life, y esa fe comienza a crecer en tu vida. That faith of believing in Him, esa fe de creyéndole a Él. And so, when you start this relationship, cuando comienzas esta relación, amen, there has to be what? For you to be intimate with God. Tú tienes que ser ¿qué? Dice en esa profundidad, ¿verdad? Dice de amor para con Dios. And, so you develop, this relationship with God. Tú comienzas, ¿verdad? A desarrollar esta relación para con Dios. Amen. And it's important in your journey, in your life. Y es importante en esta jornada, en esta caminar, en tu vida. And, in this journey that you go through, that it's not easy, we understand it's hard. Esta jornada que vamos caminando, sabemos, que no es fácil.
Sabemos que es difícil. Amen. And so, but yet that intimacy, ¿verdad? Esa intimidad, amen, with God, para con Dios, that is gonna fulfill you more of Him. Y eso es lo que te va a llenar, dice, más de Él. And not only you as a person, y no solamente tú como persona. God Himself also desires to have a deep relationship with you. Dios también, fíjate, Él desea de tener esta relación íntima para contigo. It's not only you, but it's Him also as our God. No solamente eres tú, sino también Él, fíjate, como Dios. And so that's very, very important. Esto es bastante importante. Amen. We as parents, nosotros como padres, amen, we always want the best for our children. Queremos lo mejor para con nuestros hijos. And even though that they mess up, y a pesar que muchas veces ellos fallan, ¿verdad? And don't do the right, y no hacen lo correcto, do we still love them? ¿Los amamos de todas maneras? Yes. It doesn't stop. El amor no se detiene allí. You overcome that, ¿verdad? Tú sobrellevas eso. Amen. And the love is there for them. Y ese amor está allí para con ellos. And so, when you as a child, ¿verdad? Cuando tú, ¿verdad? Como hijo, amen, that you know that you did wrong, que tú sabes que hiciste mal. And that you know that you deserve the punishment. Y cuando tú sabes que mereces ese castigo. And then, of course, they're going to tell you what you did wrong. Y claro que te tienen que decir lo que hiciste mal. But yet at the same time, you feel bad, ¿verdad? A la misma vez te sientes mal. Because you know you messed up. Tú sabes que fallaste. But yet, at the same time, they show you that they love you. A la misma vez te enseñan que te aman. Even though you messed up, a pesar de que fallaste, they show you that they love you. Te enseñan que te aman. And so from you as a person, ¿verdad? As a child, ¿verdad? Tú como persona, como hijo, you're like, hey, maybe I should do better. ¿Verdad? A lo mejor debo ser mejor. Maybe I should make better decisions. A lo mejor debo hacer mejores decisiones. Because I don't want mom and dad to get upset with me. No quiero que papá y mamá se enojen para conmigo. And so, but the most important thing, pero la cosa más importante, is that they still what? Hug you. They still what? Kiss you. And they still tell you that they love you. Fíjate, lo más importante es que todos que ellos te abrazan, ¿verdad? Te dan un beso y te dicen que te aman. Even though you messed up, a pesar de que tú fallaste. Amen. And so you in your mindset, tú en tu mentalidad, you say, wow, I know that my parents got upset with me. Yo sé que mis padres se molestaron conmigo and I understand why. Y yo entiendo por qué. But yet, in all that, pero así en todo eso, they still love me and they still want to take care of me. Y todavía me aman y quieren, cuidar de mí. Then from there, that love grows more. Y de allí el amor crece más because you say, man, my parents love me. Mis padres me aman. Even though I've done wrong. A pesar que yo he hecho mal. So you appreciate, do you see? You appreciate. Ahora tú, agradeces. ¿Sí? Agradeces. And you're like, my mom, my dad, they want the best for me. Mi papá, mi mamá quieren lo mejor para mí. And that love grows. Fíjate, ese amor crece. That's how God is with us. Así es como Dios es para con nosotros. When we know that we don't deserve the good, cuando sabemos que no merecemos lo bueno. But He's always good to us. Pero Él siempre es bueno para con nosotros. And from there,
that love grows with him. Entonces ese amor va creciendo para con él. Fíjate. And then we say, you know what? I love you more than I used to love you. Because as I'm growing, I'm learning how you really love me. Dice, te amo más, porque conforme he estado creciendo, voy aprendiendo, ese amor. Dice, y ahora te amo aún más. And that's the love of God, amen, for us and us for him. Y ese es el amor de Dios para con nosotros y de nosotros para con él. And so that's why, ¿verdad? In this psalm, ¿verdad? Por eso en este salmo, it says what? Because your love is better than life. Porque mejor es tu misericordia, amen, que es la vida, amen, que es el amor, que la vida. Amen. And so now you start understanding, ahí es cuando tú comienzas a entender, how, much better is the love of God. Que mucho más mejor, ¿verdad? Es el amor de Dios que tu propia vida. And that is only when you experience it in your own life. Eso es cuando tú lo experimentas en tu propia vida. That you see how God works. Tú ves cómo Dios trabaja. How God blesses you. Cómo Dios te bendice. How God gives you favor. Cómo Dios te da, de su favor. How God protects you. Cómo Dios te protege. And puts that covering in you and your family. Y cómo Dios siempre pone esa cobertura en ti y en tu familia. How God, everything that he does. Y cómo Dios hace todo lo que él hace. And you start seeing it in your life. Y lo comienzas a ver en tu propia vida. That you know yourself. Que tú sabes de ti mismo. Nobody's telling you. Nadie te está diciendo o contando. You're experiencing it in your own life. Tú lo estás experimentando en tu propia vida. Then now, your way of thinking, que ahora, tu manera de pensar is, because your love is better than life. Dice, porque mejor es tu misericordia o el amor que la vida. You see how different it is? Qué tan diferente es, how you start seeing God in your own life. ¿Cómo comienzas a ver a Dios en tu propia vida? And that's very important. Eso es muy importante. So that you can really know who God is for you. Para que tú veas quién realmente Dios es para ti. At the beginning, I'm sure you didn't see it. Al principio estoy seguro que tú no lo mirabas. And you didn't know how God took care of you. Y tú nunca mirabas cómo Dios cuidaba de ti. And, people would probably say, oh, it was luck. That nothing happened to me. Fue la suerte que nada me pasó. No, it wasn't luck. No era la suerte. It was God. Era Dios that was there with you. Era Dios que estaba allí. It was God that put, a covering. Es Dios que puso una cobertura. It wasn't the luck. No era la suerte. Do you see? When you start learning more about God, cuando tú comienzas a ver más o conocer más de Dios, amen, you start seeing how He works in your life. Comienzas a ver cómo Él trabaja en tu vida. And then you yourself, tú de ti mismo, you say, your love is better than life. Tu amor es mucho más mejor que la vida. That's where you need to be. Ahí es donde tú debes de estar. In that place. En ese lugar. That, God is always going to take care of you. Que tú sabes que Dios siempre va a cuidar de ti. It's hard. It's challenging. Es fuerte. Es reto. But in you, en ti, you continue learning. Tú continúas aprendiendo. You know what? Your love is better than life. Tu amor es mucho más mejor que la vida. And that's, important, ¿verdad? Esto es bastante importante.
Amen. So that's why we need to continue that intimacy with God. Amen. That close relationship. ¿Verdad? Mantener esa relación, ¿verdad? Íntima, esa relación de estar cercano para con Dios. And when you are in this process, cuando tú estás en este proceso, amen, then you as a person, tú como persona, amen, you know who God is, you can trust in Him, and then you're gonna obey Him. Tú vas a saber, ¿verdad?, quién Dios es. Entonces tú agarras esa confianza para con Dios y a la misma vez dice, entonces ahora le vas a obedecer. So what did we say? ¿Qué fue lo que dijimos? It's more than just going to church. Es más que nomás ir a la iglesia. You're not gonna, grow into the love of God just because you go to church. No vas a llenarte, ¿verdad? Y de ese amor de Dios, nomás porque vas a la iglesia. It's not enough, by just reading the Bible. No es suficiente, dice, nomás leer de la Biblia. It's not enough, trying to do what? Good works. No es suficiente nomás, ser bueno y dar dadivoso, and help others y ayudar a otros. That's not enough. Eso no es suficiente. That's not gonna, fulfill your heart with the love of God. Eso no va a llenar, tu vida del amor de Dios. That's part of it, es parte de ello. But that's not enough. Eso no es suficiente. It's having what? That intimate relationship with God. Es mantener que esa relación íntima para con Dios. That is, that's what's gonna fulfill you of God's love. Eso es lo que te va a llenar del amor de Dios. And then that's when you're gonna speak. That's what you're gonna say. Entonces es cuando vas a hablar y vas a decir, you know what? Your love is better than life. Than love, than life. Y dice tu amor, dice, es mucho más mejor que la vida. Why? Because you're experiencing God in your life. ¿Por qué? Porque estás experimentando a Dios en tu propia vida. And so, as we understand, amen, King David, entendemos que el rey David, amen, he went through a lot of hardship, ¿verdad? Pasó por muchas, problemas, situaciones. And so he saw it in his own life, y él miró, ¿verdad? En su propia vida, he experienced it, y él lo experimentó. And so now, he understand, how God works, y ahora entiende cómo Dios trabaja, and who God is y quién es Dios in his life, en su vida. That's how we need to experience it. Así es como nosotros lo tenemos que experimentar. And then, then in verse 4, the second part of verse 3, la segunda parte de verso 3 dice, what? My lips will glorify you. ¿Verdad? Dice verso 3, la segunda parte, dice, mis labios, ¿qué? Te alabarán. ¿Verdad? And that's very important, ¿verdad? Esto es bastante importante, amen, because, now, amen, you're gonna say what God does, ¿verdad? Tú vas a decir lo que Dios hace. And so, what does God does for us as people? ¿Qué es lo que Dios hace, ¿verdad? Nosotros como personas. Well, one of the things that we need as people, ¿verdad? Una de las cosas que necesitamos como persona, isn't it peace? ¿Qué no es esa paz? We need that peace. Necesitamos esa paz. The harmony, ¿verdad? Esa armonía. God's love, el amor de Dios. That happiness, ¿verdad? Esa gozo, ¿verdad? No stress, ¿verdad? No el estrés. More faith, ¿verdad? Más de su fe. More trust in Him, más confianza en Él. You see, why? Because you started to learn about God's love. ¿Por qué? Porque comenzas a aprender del amor de Dios. And so that's why you will always glorify God with your own lips. Tú vas a glorificar, a Dios con tus propios labios. What is to glorify? ¿Qué es glorificar? You are going to tell others. Tú le vas a decir a otros, look, this is what God has done
in my life. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. This is how God has worked. Esta es la manera como Dios ha trabajado. Amen. You glorify God, through, the miracles that He's done. Tú glorificas a Dios, dice, a través de qué? De todos los milagros que Él ha hecho. And then in verse 4, verso 4, dice, I will praise you as long as I live. Do you see that? And in your name, I will lift up my hands. Dice, así te bendeciré en mi vida. Dice, y en tu nombre alzaré mis manos. Amen. And so, why are you going to praise Him? Amen. Dice, as long as you live. ¿Por qué le vas a alabar? Dice, hasta todo el tiempo que tú vivas. Amen. Well, because He's always going to be there to bless you. Él siempre va a estar ahí para bendecirte. Of all the bad, He's going to bring all the good. Fíjate, en todo lo malo, Él va a traer ¿qué? Todo lo bueno. The things that we need. Las cosas que necesitamos. That's why we're always going to praise Him what? All our life. Por eso le vamos a adorar, dice, y alabar. Dice que toda nuestra vida. Because He will always be there. Él siempre va a estar allí. Especially the time that we mostly need Him. Especialmente en el tiempo que más lo necesitamos. He will always be there. Él siempre va a estar allí. So, are we gonna stop worshiping Him? ¿Vamos a parar, de alabarle? No, because He's always gonna bless us. Siempre nos va a bendecir. Amen. And so that's very important, amen, to know, bastante importante, para, saber. And then dice, and in your name, I will lift up my hands. Dice, en tu nombre, alzaré mis manos, amen, in thankfulness, ¿verdad? ¿En qué es? En esa gratitud, ¿verdad? En ese agradecimiento. Verse 5, verso 5, dice, I will be fully satisfied, as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Verso 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. And so, that's, telling us, that God will always satisfy. Dios siempre va a satisfacer. Amen. Which means blessings are always gonna be there. Blessings always gonna be there. Esas bendiciones siempre van a estar, ¿qué? Allí. Esas bendiciones siempre van a estar, ¿qué? Allí. You see how God works? ¿Ves cómo Dios trabaja? And so that's why David, y por eso David, he will glorify his God. Él glorificaba a su Dios. Amen. With his lips, con sus labios. Why does it say every single time with his lips? ¿Por qué dice cada vez con sus labios? If God has blessed you, fíjate, si Dios te ha bendecido, in so many ways, en tantas formas y en tantas maneras, if God has blessed you, y Dios te ha bendecido, and you don't say nothing, y tú no dices nada, and you don't tell no one, y tú no le cuentas a nadie, how are people gonna know? ¿Cómo va a saber la gente? How has God blessed you? ¿Cómo Dios te ha bendecido? Fíjate. If you don't say nothing, if you don't, open your mouth and say, si tú no abres tu boca y lo dices, who's gonna know? ¿Quién va a saber? You're getting blessed and you're getting blessed and you're getting blessed y eres bendecido, 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 and you don't tell nobody, y no le dices a nadie, and nobody knows, nadie sabe, because you never what? Shared it with others. Nunca lo compartiste para con otros. So when God blesses you with something, cuando Dios te bendice con algo, you need to speak. You need to say. Tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. You need to glorify God in honor of Him. Tienes que glorificar a Dios, en honor a Él. And how He has blessed you. ¿Cómo te ha bendecido? Fíjate. Don't keep it to yourself. No te lo tengas de ti mismo. Share with others. Compártelo para con otros. That's what David did.
Because we're reading it. Esto fue lo que hizo David porque lo estamos leyendo. He's sharing how God has been good with him. Él está compartiendo cómo Dios siempre ha sido bueno para con él. We need to do the same. Nosotros tenemos que ser y hacer lo mismo. Verso 6 dice, on my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Verso 6 dice, cuando me acordé, dice, de ti en mi lecho. Dice, cuando medité, dice, en ti en las vigilias de la noche. And so, it's saying also that even when you're, laying down and resting, cuando estás allí ya acostado, ¿verdad? Descansando, you still meditate in how God has blessed you. Meditas cómo Dios te ha bendecido. In that quiet time, fíjate, en ese momento, ¿verdad? De quietud. Where everything is quiet, cuando todo está callado, fíjate. And you meditate, y tú meditas y dices, man, God bless me. Dios me ha bendecido. And, even in your thoughts, aún en tu, pensamientos, amen. You see how God works. Tú ves cómo Dios trabaja. And then that's when you say, thank you. Ahí es cuando tú dices, gracias. Verse 7 dice, because you are my help. I sing in the shadow of your wings. Dice verso 7. Dice, porque has sido, dice, mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Amen. And so, so we understand, amen. Dice, you are my help. Y dice, tú eres, ¿verdad? El que siempre me ha sostenido. Amen. And not only that, y no solamente eso, dice, I will sing in the shadow of your wings. ¿Verdad? Así, dice, porque así mismo, ¿verdad? Dice, yo, dice, me regocijaré, ¿verdad? Dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. In other words, the covering of God. Esa cobertura de Dios. When something's happening, ¿verdad? Cuando algo está sucediendo, amen, and you need that covering, y necesitas esa cobertura, amen, amen, that if you covered and protected, cuando tú sabes que estás cubierto y protegido, no matter what's falling, no importa que esté cayendo, amen, do you worry? ¿Te preocupas? No. Because you're covered. Estás cubierto. You're protected. Estás protegido. Amen. So whatever is falling, lo que esté cayendo, that's not going to touch you. Tú sabes que eso no te va a tocar. Because God puts what? That covering in you. Porque Dios pone esa que cobertura en ti. Because now you feel what? Safe in Him. Ahora te sientes que a salvo con Él. And then in verse 8, verso 8, he says, I cling to you. Your right hand upholds me. Verso 8, dice, está mi alma apegada a ti. Dice, tu diestra me ha sostenido. Amen. And so, that's, for us, ¿verdad? If there's anything that we need to do, is cling to God. ¿Verdad? Tenemos que, agarrarnos de Dios. Yes? That's very important. Eso es bastante importante. Amen. And then from there, we know that, His right hand upholds us. Amen. Y si sabemos que su diestra, dice que nos sostiene. Amen. And so, that's how God works. Es como Dios trabaja. Amen. That's how we understand, ¿verdad? Es cuando nosotros entendemos, amen, that the love of God is better than life. Que el amor de Dios, dice, mucho mejor que la vida. Why? Because of all these different things that you learn how He works in your life. Por todas estas cosas que tú vas aprendiendo, como Él trabaja en tu vida. Very important. Bastante importante. Amen. And so, always keep that in mind. Siempre mantén eso en tu mente. Amen. That the love of God is better
than life. El amor de Dios es mucho más mejor que la vida. God will always be there. Dios siempre va a estar allí. He's always going to protect you. Siempre te va a proteger.